Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la sexualidad en las personas con TEA, parte 2. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. La semana pasada desarrollamos la primera parte de este programa acerca de la sexualidad en las personas con TEA. Es un tema extenso, pero muy interesante e importante que como padres, cuidadores o familiares necesitamos conocer. No caigamos en el error de que porque aún vemos que es un niño, no necesitamos saber de este tema, ya que no siempre va a ser un niño. Pensemos que estamos preparando a la mujer y al hombre que van a ser en un futuro. Además, la sexualidad es clave tanto en hombres y mujeres. Es esencial brindarles un acompañamiento a las personas con TEA para que ellos logren ser adultos competentes, independientes y que aprendan a cuidar de sí mismos. Para lo cual hemos invitado nuevamente a nuestro programa a la doctora Piedad Ortega de Furrier. Voy a detallar su experiencia. Ella es doctora en psicología clínica, expresidenta regional de la nueva Escuela Laicana de Psicoanálisis de América Andina y el Caribe. Psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Exdirectora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Guayaquil. Fue profesora de la Cátedra de Psicopatología y Clínica Psicoanalítica con niños de la misma universidad. Asesora de proyectos de atención al niño y la familia. Miembro fundador de la Fundación Comunicar para personas con autismo y problemas de comunicación. Asesora de proyectos de inclusión educativa de niños, adolescentes y adultos con autismo. La doctora Piedad ha publicado artículos en libros y revistas especializadas en el continente. Doctora Piedad, bienvenida nuevamente a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Buenos días, Jessica, y buenos días a la audiencia que hoy nos acompaña y que algunos nos habrán acompañado la semana pasada para hablar sobre el tema de la sexualidad en personas que tienen afinidades con el trastorno del espectro autístico. Buenas tardes, conversamos. Claro, doctora, para darle continuidad a este conversatorio, ¿cuáles son las expresiones de afecto entre parejas y cómo se les puede enseñar a las personas TEA? Como le hice mención la vez anterior, uno pensaría que las personas que están dentro del espectro autístico no se fijan en los detalles. Hay un interesante libro que salió hace poco que se llama Los autistas nos miran. Al contrario, en tanto a ellos se les hace complejo la comunicación, ¿ya? Para unos porque carecen de esa posibilidad, para otros porque tienen una comunicación que no llega a ser totalmente funcional, porque no pueden, podríamos decir en palabras sencillas, sintonizar de una manera rápida y ágil que se produce en el intercambio humano y a través del lenguaje. Entonces, ya eso no quiere decir, por otro lado, que no observan mucho. Observan cada detalle porque eso es lo que les permite, más vale, ubicarse de determinadas maneras en el mundo. Por lo tanto, los autistas, vuelvo a repetir, nos miran y están muy pendientes de las manifestaciones del afecto entre los otros y también están atentos sobre todo a los signos de afecto
que existen entre las personas y hacia ellos. Un autista puede leer sumamente bien. Por ejemplo, si un adulto que él lo carga con su estima, está asustado y él se asusta. Aun cuando no lo pueda decir, hay cambios corporales, hay cambios en su, ¿por qué no?, en su conducta, en su manera de reaccionar, que puede ir desde un mayor aislamiento, desde tomar distancia, o en casos más severos, a violencia o a estados de pánico. Por lo tanto, el afecto como justamente es lo que estaría por detrás de todo, las manifestaciones que uno tiene en relación a los otros siempre van cargadas de afecto, ¿ya? Y ellos están pendientes de esos cambios. Cuando esos afectos tocan su cuerpo y tocan su cuerpo sexuado, es decir, ¿ya?, puede producir el afecto no miedo, no angustia, sino de alguna manera una excitación sexual. Diríamos que en ese caso estamos frente a lo que usted ha hablado del efecto entre las parejas y lo que puede conmover a una persona que está dentro del espectro autista. La semana pasada, no sé si usted vio una noticia que salió por el Facebook justamente de un adulto autista universitario que estando con un grupo, cercano a un grupo de amigos, ve a una pareja aparentemente dándose un ligero beso en los labios y él sacó su miembro y empezó a masturbarse. Cuando el grupo lo vio y lo vio con mala cara, le dijeron algo, el chico inmediatamente tapó esa parte del cuerpo con su mochila. ¿Qué es lo que podemos ver con este ejemplo tan conmovedor? Uno, la aparición de la escena sexual para este chico, o sea, una manifestación de afecto que conmovió la sexualidad de este joven con TEA. Número 2, la respuesta, la excitación sexual y la necesidad del joven de buscar un exutorio, que fue autoerótico, es decir, masturbarse. ¿Ya? Número 3, frente al rechazo de los otros, él pone una maleta entre las piernas para taparse. Es interesante lo que se suscita después. La nota es corta, pero clara. Es el reclamo por parte de los maestros, no maestros, de los alumnos y de algún otro profesor, pensando que eso debía de ser sancionado con la expulsión del joven, la intervención de las autoridades educacionales en favor del chico, y la conclusión es la reintroducción del chico en el círculo universitario, pero con un acompañante para evitar o facilitar nuevamente la inclusión del estudiante dentro del aula universitaria. Esta pequeña viñeta, por así decir, nos muestra en efecto de que ellos son sensibles a las expresiones de afecto, y es seguro, por ejemplo, que a este joven le habían enseñado que eso no era un acto que se realice en público, porque frente a la cara de sanción o a las expresiones de sanción de los jóvenes de alrededor, él pone la mochila encima de sus piernas. Vemos
ya en este sentido, que probablemente para él fue una experiencia inusitada y la respuesta fue también inusitada, pero podemos apreciar de que a este chico en efecto sí le habían manifestado que eso era una acción privada, pero que la emergencia súbita del deseo sexual fue mayor que la represión y que la orientación por otras vías le hubiera ayudado en ese momento al joven, que hasta ese momento nunca había tenido ninguna circunstancia que hubiera mostrado que él no fuera un alumno entre otros en esa facultad. Entonces, podría pasar alguna vez, si es que un chico ha estado de alguna manera abordado por sus padres, por su familia, por las instituciones educativas, a que se trata la sexualidad de un asunto privado y, como dije la vez pasado, con el consentimiento mutuo de la pareja, ya que eso trae mayores posibilidades, que una escena como esa podría evitarse. Y sin embargo podría eventualmente producirse un accidente. Pero apuntamos en general los que estamos en esta área a apoyar a padres, a maestros y a los jóvenes en ese poder discernir de mejor manera la posibilidad del control de los impulsos, como se haría también en los casos con cualquier otro muchacho joven, salvo que aquí probablemente ese aprendizaje y esa manera de relacionarse con las otras personas toma mucho más tiempo. Y por supuesto, paciencia, cariño y cuidado. Es lo que le puedo decir a su pregunta. Doctora, es importante explicar el proceso de cortejo, dejando claro que cualquiera de las dos partes puede decidir ir más lento o dejarlo en cualquier momento. ¿Qué cree usted? Es lo que le dije yo con respecto a la necesidad, y esto con los niños, y voy a hablar desde la infancia, es decir, los niños pequeños que descubren el cuerpo de una mujer, por ejemplo, o descubren sus genitales. La enseñanza de poder encontrar un espacio para ese autoerotismo que es privado, el saber esperar cuando está involucrado, en este caso, el cuerpo del otro, de la madre o del padre, o a veces puede ser con objetos en lugares públicos, desde muy temprano y desde que aparecen ese tipo de manifestaciones, hay que irlas orientando. Esto no es un asunto de adolescentes, esto no es un asunto de adultos, es un asunto desde la temprana infancia. Quiero dejarlo claro, porque eso facilita que en el despertar sexual de la adolescencia, ese adolescente que siente este estímulo sexual de una manera mucho más fuerte e impetuosa, ya tenga de todas maneras una huella de cómo proceder en esa circunstancia. Es decir, no se empieza a educar en la adolescencia ni en la vida adulta, se empieza a educar desde que el niño es muy pequeño, muy pequeño, ¿ya? Como todos los aprendizajes que les damos a los niños y como todos lo que esperamos de ellos como futuros ciudadanos. No hay que entonces esperar a que sean mayores para discriminar entre lo público y lo privado,
en el acto del consentimiento del otro para cualquier cosa, aunque sea para coger las cosas del plato del vecino. Por ahí empecemos con los niños pequeños. ¿Qué es lo de uno y qué es lo del otro? Cuando estamos en el ámbito social, siempre y en todas las acciones necesitamos del consentimiento de los otros para realizar un acto. Eso es crear ciudadanos y, por supuesto, ciudadanos que tienen una condición singular, que es, en este caso, el trastorno del espectro autístico. Entonces, desde muy temprano. ¿Y por qué no? Ahora, vamos al punto del cortejeo. Sabemos que cuando empieza la atracción en la pubertad, ya, todos los jóvenes que entran en la pubertad y empiezan a verse atraídos por alguien del otro sexo o del mismo sexo, no saben cómo hacer con otras personas. ¿Ya? Ninguno, nadie, ni usted, ni yo. No sabíamos cómo responder, como diríamos, de una manera sencilla y coloquial, a los avances de una persona, de otra persona con uno. Y uno tenía que ir inventando maneras. Teníamos que ir también a los que eran muy efusivos, poner pares, dilatar las cosas, decir no muchas veces. Entonces, eso es algo que las personas con TEA y los que hemos trabajado con chicos y adolescentes y adultos con TEA, tenemos que explicarlo. Y tenemos que explicarlo cuando haya el más mínimo indicio ya de que esas personas están tratando de involucrarse sexual, emocionalmente con otra persona. Si usted me va a decir con qué técnica, le diría no hay una sola. Cada padre y cada maestro se inventa formas de poder enseñar qué tan pronto, qué tan rápido. Es decir, es parte de hacerlo en la vida y de percatarnos y de acompañar también a estos chicos a soportar, por ejemplo, los rechazos de los otros, ¿ya? O a saber esperar. Usualmente tienen dificultades para poder abordar al otro sexo y por eso es que muchísimos de ellos deciden por cuenta propia que no van a continuar por esa vía. No es una decisión consciente, pero de hecho parecen interesarse por otras cosas y no por las mujeres. Y sin embargo, si ustedes, o por los hombres, sin embargo, vuelvo a repetir, los autistas miran y uno puede encontrar en la cara de ellos, mirar con interés, por ejemplo, a hombres o a mujeres, pero no acercarse, o inclusive por una cierta incomodidad frente al flujo de la libido, justamente por estar dentro del espectro autístico, podrían más vale poner distancia. Entonces, habrá que ver con cada uno de los chicos cómo es el patrón que el niño empieza a elegir, si quiere o no quiere abordar la sexualidad y llevarlo en la medida que sea posible a que tome en cuenta las formas sociales. Y si no manifiestan interés en tener una relación amorosa con alguien del sexo opuesto, es una elección que no nos debe de llamar la atención, porque en la actualidad mucha gente decide que no quiere hacer pareja porque es demasiado complicado. No sé si eso contesta a su pregunta.
Sí, doctora. Bueno, para las personas que deseen ver el programa de la primera parte, La sexualidad en las personas TEA, pueden acceder a través del enlace que está en los comentarios. Doctora, para continuar, cuando no existe en el hogar una figura paterna, ¿es importante que exista esta figura o cómo se puede hacer para suplirla? Y me parece interesante cuando usted habla de la figura paterna. Ya no está hablando, es usted ya una mujer moderna. Ya no está haciendo la pregunta, ¿qué pasa en una casa cuando el papá no está allí? Está hablando ya de figura paterna. Alguien va a tener que encarnar lo que yo voy a llamar, usted lo llama figura, yo lo voy a llamar función paterna, así lo trata el psicoanálisis. ¿De qué se trata la función paterna? La función paterna tiene por un lado la función de organizar el mundo para un chico. ¿Cómo lo lleva, por así decir, de la mano para que pueda volverse una persona que forma parte de un conglomerado social, ¿ya? Es decir, y nosotros decimos una función porque esa función puede estar encarnada en cualquier persona, pero no es en cualquiera tampoco. Es en alguna persona que quiere hacer esa función con ese niño. En la actualidad tenemos una crisis de la función paterna y no para los niños solo con TEA. Ya con los niños con TEA, como usted los denomina, todavía es más complejo, porque la relación con el otro de la ley es más complicada porque tendría que comprender de alguna manera los límites, lo que para un niño sin esas dificultades, que los vínculos sociales le son más sencillos, obviamente los pueden adquirir de manera más fácil. Pero volviendo, se trata a lo que estábamos hablando. Alguien tiene que encarnar esa función en cualquier ser humano. Y el problema que tenemos en esta época es justamente que o no hay, o son muy flojos. No hay es cuando no hay una persona que quiera encarnar ese paso del niño de la naturaleza a la vida de la cultura. Alguien que tenga el afecto para poder decir eso no, pero hay estas otras posibilidades, o eso no ahora, pero más tarde. Desgraciadamente, la cultura en la actualidad y el siglo XXI, más que nada, es un siglo donde las cosas deben de hacerse rápido y ya. Y resulta que para que realmente podamos crear una cultura de respeto, de empatía y de solidaridad con los otros, eso es algo que se construye con el tiempo. Y estamos en una época de un mundo sin límites. Y la función paterna tiene que ver con los límites y también con las posibilidades. Y la gente parece no tener tiempo ni para poner límites, ni para transitar por las posibilidades que podrían brindarle a los niños, a los adolescentes, hacia el porvenir. Entonces, tenemos el problema con los niños dentro del espectro autístico, pero es también muy serio lo que pasa a nivel de la cultura en la actualidad, porque la familia no existe. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es sencillo que alguien encarne la función paterna? Lo que usted dice, la figura paterna. La función paterna la puede encarnar una mujer también. Es decir, la función de velar porque haya un mundo regulado. Acabamos de ver, se muere una reina mujer
Y la primer ministro, la que ejerce la función de ordenamiento del país, es una mujer. Entonces, ¿quién encarna esa función? No creo que en este rato podamos decir claramente quién es, pero lo que sí debemos de preocuparnos es que alguien la cumpla. Y por eso la función del educador es tan complicada ahora. Como dicen los educadores, es que no tenemos el respaldo de los padres. ¿Ya? Entonces, yo sé que me estoy yendo a un ámbito más amplio, pero lo que le digo es, su pregunta es absolutamente válida. Y si es complejo en la cultura actual, se imagina lo que debe ser con nuestros hijos en esas condiciones para tener la ternura, el afecto, la sensibilidad y la paciencia para introducirlos en la cultura. Sí, doctora. Justo una mamita me había escrito por interno acerca de lo que usted ahorita nos está haciendo su comentario, su respuesta, y era porque ella pues es madre soltera y su hijo tiende a observarla cuando ella se maquilla, se depila o cuando va al baño. Entonces tenía tendencia el niño a orinar sentado o a quererse rasurar las piernas o a quererse quitar los pelitos de las cejas, a depilarse. Entonces, bueno, creo que ella ya con esto tuvo su respuesta, que ella sí puede hacer una función paterna, y creo que a muchas mamitas les ha tocado. Y sí, así es. Doctora, cuando un adulto TEA decide o no tener hijos, ¿qué tan importante es dejar descendencia? A ver, creo que la pregunta que usted hace me voy a remitir también a hechos de la cultura. La aparición de la píldora anticonceptiva permitió separar la sexualidad de la procreación y aparece entonces con claridad que no todas las personas que tienen vida sexual quieren ser padres. Por lo tanto, la función de tener hijos es electiva. Por otra parte, hay chicos, sobre todo los autistas de nivel elevado, ¿ya? Es decir, que tienen una vida social más amplia y que pueden encontrar que en efecto quisieran estar acompañados al lado de una mujer o tener descendencia porque les parece interesante. Por ejemplo, para algunos interesados en las genealogías, tener hijos para mantener la especie humana, tener hijos para que los cuiden, tener hijos para no estar solos. Estas tres cosas que le he dicho también lo dicen las personas que no tienen ninguna dificultad. Pero creo que es importante también dentro de la educación de todos los hijos y con más cuidado y con más insistencia el hecho de tocar el punto si es que se presenta y si no se presenta, sobre todo si estamos pensando que son sexualmente activos, de poder enseñar esta diferencia entre el ejercicio o no de la sexualidad y, por supuesto, las responsabilidades de la procreación. Porque en tal caso, en mi experiencia, lo que sucede es que en efecto algunos tienen hijos, pero no necesariamente ejercen ni funciones de madre ni funciones de padre, terminan siendo hijos de los abuelos. Y no siempre, y con razón,
los abuelos están bien dispuestos a volver a ser padres cuando tienen otros hijos que no terminan de crecer. Entonces es un dilema bien serio. En este sentido, sí, es claro que hay que poder explicar sobre lo complejo de la paternidad, la responsabilidad sobre la sexualidad y hasta donde más se pueda lograr el consentimiento de estas personas, que si su deseo no va por el lado de tener hijos y de que no pueden responsabilizar de esto, pues sí, hay alternativas médicas para evitar una paternidad no deseada. Y en este caso tendría que ver porque no sería, es un acto responsable por el lado de estos jóvenes o jovencitas, o no tan jóvenes también puede ser. Y si fuera a darse un caso así, es claro que los familiares tienen que saber que habría que buscar la forma de suplir esa función paterna, que es simbólica, es de reglas, pero también las económicas. Doctora, la atracción sexual también es importante. Hay casos que hablan que en el TEA existen casos de personas asexuales, homosexuales, heterosexuales, bisexuales. ¿Cómo podríamos como padres hablar y ayudar a nuestros hijos para orientarlos? Usted me está tocando un punto, decirme orientarlos. Creo que los padres educan a sus hijos de acuerdo a sus leyes culturales, religiosas, sociales. Lo que creo que es importante saber es que hay que educarlos, ¿ya? Sobre lo que se considere o no se considere una orientación hacia una determinada tipo de elección de pareja. Eso no es posible, porque la elección sexuada tiene dos aspectos. El uno es el encuentro con la sexualidad y el erotismo que puede o no puede ser con alguien del mismo sexo. Por otro lado, un ámbito de la cultura, me estoy saliendo un poco del tema, pero tengo que dar el contexto. Una cultura que en la actualidad no considera importante una elección sexuada, homo o heterosexual, sino fluida. Esa es una realidad. Y no podemos estar tan seguros si el encuentro de la sexualidad de un niño, de un adolescente o de un adulto que lo lleve a esa elección no esté marcada justamente por una contingencia, por un encuentro que estuvo más allá de lo que los padres pensaron o creyeron que debería de ser. Entonces los padres pueden hablar sobre los ideales que ellos tienen, pero existen también las contingencias que marcan el destino sexuado de los sujetos. Y eso no cambia por la educación.
es un hecho que sorprende inclusive a aquellas personas en sus diversas elecciones. ¿Ya? Entonces, te vuelvo a repetir, los padres educan de la manera que creen, ¿ya? Pero la elección finalmente no está en las manos de los padres. Sucede como una sorpresa para cualquier sujeto sexual, es lo que le puedo decir. Pero que tiene que haber una orientación acerca de la sexualidad humana, eso es lo que ha hecho que tengamos 2 programas sobre este tema tan delicado. ¿Sí se da cuenta? Sí, doctora. Bien. Doctora, cuando se acude a ver pornografía para la autocomplacencia, ¿eso es normal o no? La pornografía es algo que existió. Por lo menos usted podrá ver desde las culturas chinas más antiguas dibujos sexualmente muy explícitos, posiciones absolutamente complejas, por decirlo así, de uso de la sexualidad. Lo vemos en nuestras figurillas precolombinas, sobre todo son para nosotros más evidentes en nuestras culturas costeras, por el sector de la hoja, en donde hay figuras con reproducciones de situaciones sexuales diferentes, no las comunes. Por lo tanto, y era evidente que esos objetos deben de haber sido preciados y apreciados por diversas comunidades porque los encontramos como restos de la cultura. Por lo tanto, las manifestaciones artísticas o esas que podían haber sido pictográficas o hechas con cerámica existieron desde tiempos inmemoriales. Lo que vemos en la actualidad es un acrecentamiento de una manera como es la época actual, sumamente rápido y además con la hiperproducción de todo tipo de objetos, y es que la pornografía, y por eso la importancia de todos los que somos padres, abuelos o parientes o docentes, de poder crear espacios donde sea posible hablar de eso, porque el asunto en la actualidad es que la imagen es muy rápida, la imagen invade el cuerpo de los sujetos humanos. Por lo tanto, y con los chicos que tienen TEA, en tanto todavía les es más difícil tener satisfacciones sexuales consensuadas con alguien del sexo opuesto, acudan a la pornografía de una manera muy persistente. También podemos decir lo mismo de los púberes. También ustedes podrán revisar, si buscan un poco, que hay ratings de los canales de pornografía durante la época de la pandemia elevadísimos. Y esto tenía que ver en buena parte porque no había el acceso a poder establecer relaciones, no hablemos sexuales, hablemos de relaciones sociales o culturales en donde era posible poner la carga sexual que cambiara de alguna manera de destino a otro tipo de realizaciones. Entonces, es verdad, y eso hay que tenerlo claro, porque toca entonces a las familias y a la escuela tratar de buscar, y hago un llamado a la atención, ahora sí, a las autoridades,
que no se favorecen los programas ni para adolescentes ni para adultos con TEA. Hay un poco más y muy poco con niños, con adultos casi nada, con adolescentes casi nada, y con adultos, quién sabe, sea muy dura, pero diría que es excepcional. Entonces, ¿qué destino para esas personas? Y son ciudadanos, como usted, como yo, como todos los oyentes aquí. En esto sí puede ser que suene muy dura, pero se está haciendo poco y nada por eso. Y es un llamado de atención, ¿ya?, a las autoridades, a todas las personas que tienen que ver con el tema de la llamada salud mental, que por lo visto no existe para este tipo de población, para que realmente puedan crearse espacios de intercambio. Tuve la alegría de haber estado en 1 o 2 y me mostraron de manera maravillosa que sí se puede. Eran espacios vitales donde conversaban, donde se reían, donde con poco y nada, unos cuantos cachitos, en esa época ahora están medios prohibidos por insanos, pero y unas colas, 2 o 3 horas de conversación. ¿Cómo era importante eso para sus vidas? ¿Cómo sería para nosotros una salida en un fin de semana? Es decir, hay cosas que son posibles, no son tan costosas, pero sí necesitan tener conciencia de que hay que crear esos espacios para que estos ciudadanos, como somos todos, podamos tener espacios de divertimento que nos permitan tener una vida más grata. Y para estas personas en particular, porque sí requieren de algunas mediaciones, un lugar especial, cuidado, porque no, animados por algunos que otros profesionales para que en efecto se produzca esa comunicación y esa confianza. Personas que los puedan llevar y traer de esos espacios, ¿ya? Hay muy poco. Yo realmente llamo la atención de todos, porque algún día nuestros hijos o crecieron o van a crecer. Preocupémonos de que algo de eso se siga construyendo. Y me maravilla cuando me ha tocado ver esos espacios de jóvenes y adultos, que haya gente que le interese hacerlos. Es lo que le puedo decir. Y se lo digo con todo el corazón. Gracias, doctora, por mencionar eso, porque realmente usted tiene razón, no existe mucha ayuda, mucho apoyo para las personas con TEA en diferentes cosas que ellos necesitan. Sus necesidades son grandes y pues, lamentablemente no existen pues estos planes de ayuda y son muy limitados, como usted menciona. Doctora, ¿cómo le podríamos explicar a un adulto TEA para abordar a una chica o chico sin invadir su espacio ni asustarlo, ya que a veces suelen acosar cuando quieren tener una relación con otra persona? Me lo preguntó usted un poco antes, quién sabe de otra manera. Le vuelvo a repetir, una de las cosas más complejas es lo más complejo lo que usted me está preguntando, porque un autista no puede leer con facilidad los sentimientos o los afectos de otra persona. Los tiempos no son los tiempos, entonces tampoco de los miembros, los otros miembros de una sociedad, son las urgencias de su cuerpo. Entonces hay que ayudarlos a compaginar las urgencias de su cuerpo con los tiempos afectivos y del cuerpo de los otros.
Eh, yo no puedo dar recetas para todos. Uno tiene que observar bien, y probablemente también las escuelas nos puedan ayudar a observar el modo como ese niño, llámese Pedro Piedra, empieza a abordar a alguien del mismo sexo o del otro sexo. Habrá que enseñar. O sea, mire, a mí me había sorprendido alguna vez, por ejemplo, de haber ido a una institución japonesa para autistas, y eran niños pequeños que la excitación sexual todavía no estaba regulada. Era interesante porque cuando hacían la fila, ya hacían lo que muchas veces en nuestros jardines hacen, que le dicen ponga el brazo, ya, y el siguiente niño tiene que estar a esta distancia, ¿verdad? Eso mismo que había sido enseñado para hacer fila era la distancia que les enseñaban a los pequeños que debían de guardar cuando se dirigieran a las otras personas, salvo que la otra persona le pidiera que se acerque más. Algunos no hablaban, por lo tanto el maestro tenía que tomar por la espalda ligeramente para acercar al niño y guiarlo para que se produzca un acercamiento, por ejemplo, cuando quería ayudar al niño a hacer los primeros grafos, ¿ya? Que requiere que el profesor esté más cerca. Pero había una referencia clara para todos, y era que uno no se acercaba más que a esta distancia. ¿Sí? Fíjese que en nuestra cultura, yo no sé, usted es más joven que yo, pero a uno cuando bailaba bolero con algún amigo, uno decía, hay que ponerle el puente. No sé si usted estuvo en esa época. Entonces uno sabía que uno ponía el brazo así y cogía de este lado, de tal manera que un hombre no se le acercaba más. Ponle el puente. Era la manera en esa época como se decía para poner a alguien que podía no tener esa distancia. También hay personas comunes y corrientes que no la tienen o no la respetan. Entonces sí es importante, pero esto para todos los niños. Enseñarles cuáles son las distancias prudentes cuando uno establece una relación con nosotros y cómo tendría que haber entonces un consentimiento mutuo, como por ejemplo a la hora de hacer el grafismo, en que el maestro tomaba al niño, lo acercaba un poco hasta cierto límite. ¿Ya? ¿Y cuál era el límite? Porque la manera, yo decía, bueno, pero ¿cómo es exactamente el límite? Curiosamente, ponían la mano sobre el niño, por decir así, y el dedo, el meñique, era el que hacía distancia. Con este ángulo recto, el niño sabía que no avanzaba más, porque lo sentía en el cuerpo. No estoy dando clases, por si acaso, estoy diciendo que dentro de ciertas culturas lo enseñan. ¿Ya? Usted vea en los jardines, usted vaya a un jardín y ponen en el piso, por ejemplo, unos circulitos con el nombre del niño, y el niño sabe que no se tiene que sentar en el círculo de al lado. Lo más común es que cuando recién llegan a la escuela, los niños no se sientan, se acuestan, ¿verdad? Y a veces, si están con frío, se acuestan bien pegados al otro. Algunos se le trepan encima para jugar. ¿Y qué tiene que decir? No se puede trepar encima del compañero. Pregúntese por qué se trepan encima. Imagínese. Por eso corporal que lo tuvieron, porque ahora los niños van muy pequeños a la escuela con sus padres, pues. Pero que sabemos que a ir al contexto social, eso ya no va con los semejantes, por decirle así. Entonces tenemos que estar, los que tenemos que ver con educación y los que tenemos que ver
con trabajo con padres, es ir buscando con los padres de qué modo vamos enseñando con prudencia y decisión lo que usted dice, los pasos del acercamiento de una persona con otra. Después, por supuesto, eso se apalabra. Ya después, las profesoras de los niños de 6 años le dicen, no te le puedes trepar encima a tu compañera, o no. No la apretes así, o no. Es decir, lo único que tenemos que tener más claro es que los niños con TEA no lo van a agarrar tan fácil. Va a poder, más que la palabra, por así decir, la parte de las pulsiones, la parte erótica. Entonces va a tomar más tiempo hasta cuando esos bordes se queden establecidos por el efecto de lo que la cultura hace por ese niño. Por eso me pareció tan lindo que hable sobre, usted habló de la imagen paterna y yo le dije función paterna, que esa función se instale en los niños, no están con TEA, por supuesto con los adolescentes. Y esa función marca paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿verdad? Y por ahí el paso 1, 2, 3, 4 se da en el ámbito de la sexualidad en el mejor de los casos. Así es, doctora. Bueno, doctora, tenemos que finalizar el programa. Quisiera agradecerle nuevamente por su excelente intervención en nuestro programa. Bueno, se va a colocar también un pequeño video complementario al final del programa. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias. El autismo es un gran desconocido y yo creo que hay que normalizarlo, informar a la sociedad y formar a las familias. Todavía sigue habiendo muchos mitos en la sexualidad a la hora de abordar especialmente con el perfil de personas con autismo. Tiene que ver con enseñar a mi hijo o a mi hija con autismo a manejar sus genitales. Quita, que si yo me pongo esta idea en la cabeza, todo va a ir rodeado de angustias, su cuerpo les pertenece, que a ese cuerpo desnudo podrán acceder determinadas personas en momentos muy concretos. Dar un beso en la boca, cuando llegan 10-12 años, las niñas y niños saben que a un igual no se le da beso en la boca. Sin embargo, nuestros niños no, si están dando besos en la boca, pues ellos dan besos en la boca a sus iguales de su sexo del otro. Eso socialmente está muy mal visto cuando antes tenía mucha gracia. Ante la presencia de ciertas conductas que se están dando en escenarios públicos, saberla reconducir al jardín de la intimidad. Las personas con autismo tienen las mismas necesidades que el resto de la población, tienen los mismos deseos, las mismas demandas. Hay un prejuicio sobre la afectividad de las personas con autismo. Las personas con autismo son muy cariñosas, muy cariñosas. Y interpretar una mirada o interpretar una postura o interpretar un gesto, a ellos les resulta muy complicado. El de, oye, mira, ahora mismo no quiero salir con nadie porque estoy pasando una fase un poco tal, dame un poquito de tiempo. Literalmente, tú lo que tienes que hacer es esperar. Pero ella lo que te está diciendo es que no quiere salir contigo. Esos dobles sentidos a nuestros niños, nuestros chicos, nuestros adolescentes con autismo les vuelve la vida social muy complicada. Y después hay otro prejuicio y es que son agresivos, que pegan, con lo cual también nos encontramos con gente que hace como la de por desconocimiento. Hay un tanto por ciento de personas que piensan que las personas con autismo, ¿no?, se les ve como eternos niños, con independencia de la edad que tienen, ¿no? Son eternos ángeles, ¿no?, asexuados. Ves el cuerpo de tu hijo y sobre lo que tú piensas de él, y hay que ayudar a las familias a vivir ese momento. Es un momento, desde luego para mí fue muy complicado. Son niños, adultos, adolescentes que les gusta estar con los demás. Ocurre que, como no tengo la habilidad para estar contigo, pues me voy retrayendo.